¿Cuántos están listos? How many of you guys are ready? Did you bring your study guides with you? ¿Trajeron sus guías de estudio? Ok, veo algunos diciendo que sí, algunos diciendo que no. So we're going to do our best here. Vamos a hacer nuestro mejor. Testing, there we go. Una vez más, para los que están electrónicamente conectados, nuestros guías de estudio están disponibles en nuestro sitio cibernético de nuestra iglesia templo nuevavida.org. En la mano, en el menú de arriba hay una no sé cómo se llame, un tab que se llama recursos, resources. Puedes hacerle clic ahí y ahí va a bajar el menú y usted puede descargar el guía de estudio de la verdad fundamental número 7, el bautismo en el Espíritu Santo. Y también estaremos repasando la verdad fundamental número 8, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. En esta noche estaremos entrando a esa porción del estudio. So if you're connected online and you want to follow along on the study guides, you can go to our church website, www.templonuevavida.org, and on the main page on the top menu there's a tab called resources. Click there, the menu will come down. You can download the 7th fundamental truth study guide and the 8th fundamental truth study guide, the baptism in the Holy Spirit and the evidence in the baptism in the Holy Spirit. And we'll be going over those study guides tonight. So, los que estamos aquí, ¿quiénes trajeron su guía de estudio? Those of you who are here, who brought your study guides with you for doctrine number 7, para la doctrina número 7? Who needs one is the better question. ¿Quién necesita una? Es la pregunta mejor. If you need one, raise your hand. Si usted necesita, levante su mano. Hermano Oscar va a tener en inglés y en español. Usted simplemente dígale qué lenguaje prefiere. Brother Oscar will have both the English and the Spanish. Just let him know which language you prefer. Hermano Henry, no se vaya. Tengo trabajo para usted. Gracias. Gracias por estar tan atento. Vamos a estar también repasando la doctrina número 8. ¿Dónde está? Creo que nomás la tengo en inglés. Se me chispoteó aquí algo. Ok, muy bien. No la tengo en español. Pero si alguien quiere la octava, nadie la tiene para este punto. Nomás la tengo en inglés. Se me completamente pasó a hacer las copias en español. Si alguien entiende suficiente inglés y quiere este guía de estudio, nadie de nosotros lo tenemos ahorita. Va a ser algo nuevo. Levanten su mano. El hermano Henry se lo puede llevar de cualquier forma. So this is the number 8. It's only in English. None of you have it, but if you want it and you know enough English to follow along, raise your hand. And it's important that everybody has one that can follow along. All right, let me get situated here because that's a lot of study guides. Alguien que tenga, hermano Oscar, usted tiene las de español del número 7. Si me lo puede pasar, por favor. Necesito uno. All right, there we go. We are situated. I like to be hands-on. Me gusta tener cosas a la mano, interaccionar. Por eso les proveo estos guías de estudio. Pero sí les quiero informar que eventualmente se van a entrenar que ser un poquito más modernos y ya no vamos a traer copias en papel. Les voy a pedir que ustedes lo descarguen en su teléfono, en su computadora, lo impriman en casa y lo traigan listo a la iglesia. ¿Okay? Eventualmente vamos a transicionar a eso. Obvio, yo sé que hay algunos que simplemente no van a poder. Vamos a traer unos pocos a la mano, pero los demás que sí podemos, vamos a utilizar la tecnología. Let's get ready. Does everybody have their study guides? ¿Todos tienen su guía de estudio? Hermano Henry tiene los nuevos, el número 8. Hermano Oscar tiene los del 7, los que muchos ya tienen de. All right. Gracias, hermanos. Muy bien. Y eso ha dado suficiente tiempo para nuestros hermanos que se han conectado electrónicamente, que descarguen su copia y espero que nos puedan seguir también.
But last week, we pretty much set the foundation for this doctrine. La semana pasada establecimos el fundamento de esta doctrina. And we ended on the fact, y terminamos en el hecho de que esta doctrina es importante porque está mencionada no solamente en los evangelios, pero en el libro de Hechos, que es un narrativo. This doctrine is extremely important because not only is it mentioned in the Gospels by Jesus Christ himself and by John the Baptist, but it is deeply mentioned in the book of Acts, which is a narrative writing. I don't know how many of you guys took notes last week, but we talked about the importance of the book of Acts. Yo no sé cuántos de ustedes tomaron notas la semana pasada, pero hablamos un poco sobre la importancia del libro de los Hechos como un narrativo. Recuerden, los narrativos son las porciones bíblicas donde se tiene que extraer teología y doctrina, solamente de narrativos. No podemos extraer teología ni doctrina de cualquier otro tipo de literatura en la Biblia. Okay? So narratives are important because it is the narrative writings by which we extract theology and doctrine. We cannot extract theology and doctrine from other biblical writings. So yo no puedo desarrollar una doctrina de algo que yo lea en el libro de los Salmos. Okay? I cannot develop a doctrine from something that I read in the book of Psalms. Pero ¿por qué? Si Salmos es la palabra de Dios, ¿verdad? Psalms isn't the word of God. Es inspirada, it's inspired, it's infallible, es infalible, es perfecta, it's perfect. But because of the type of writing, por el tipo de literatura, es una literatura poética. It is poetic writing. It is not written with the purpose of setting doctrinal and theological foundations. No está escrito con el propósito de establecer fundamentos teológicos o doctrinales. Los únicos libros que están escritos con el propósito de establecer fundamentos doctrinales y teológicos son los libros narrativos. The only writings in the Bible that are written with the purpose to establish doctrinal and theological foundations are the narrative writings. Everything else that we see in the rest of the books of the Bible is talking about something that already has its root in a narrative. Todos los otros libros en la Biblia están hablando y haciendo alusión a algo que ya tiene su raíz en un libro narrativo. ¿Sí me entienden? Do we understand that? Okay? So I think I mentioned that last week. Creo que mencioné eso la semana pasada. Es importante reconocer eso porque eso es algo que hace el libro de los Hechos tan importante para nosotros, para extraer doctrina y teología de ese libro. That's what makes the book of Acts so important for us to be able to extract theology and doctrine from. Okay? Now, not only is Acts a narrative, no solamente es Hechos un narrativo, but it is an instructional narrative. Es un narrativo instruccional que pone aún más peso sobre el libro de Hechos para doctrina y teología, which puts even more weight on the book of Acts for theology and doctrinal purposes. Okay? Because it's instructional, es instruccional, está escrito, ¿se acuerdan? Repasamos esto la semana pasada. Está escrito para un tal Teófilo. It is written for Theophilus. Recuerden, Lucas y Hechos son un libro de dos partes. Simplemente que en la Biblia lo tenemos como dos diferentes libros. Pero es una obra literaria por Lucas. Remember, the Gospel of Luke, according to Luke, and the book of Acts are actually one work of literature with two parts. Luke is part 1, Acts is part 2. In the Bible, we have it as two separate books. But when it was written as one writing,
with part 1 and part 2. Cuando fue escrito como una obra literaria con parte 1, que es el Evangelio de Lucas, y parte 2, que es el libro de los Hechos. Leamos de nuevo la introducción del Evangelio según Lucas. Let us read again the introduction of the Gospel of Luke. Luke chapter 1, verse 1, Lucas 1. Capítulo 1, versículo 1. For those of you connected online or those of you who are here who prefer English, all of my Bible readings will be in Spanish, so I'm going to give you the task of following along in English, all right? Todas mis lecturas las voy a hacer en español, so los que prefieren en inglés, pues me pueden seguir con su vista. Y los que prefieren español, pues tienen la bendición de escuchar mi español muy incorrecto. Lucas 1:1, Luke 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, hasta el versículo 4, all the way to verse 4, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Okay? Un narrativo instruccional. This is an instructional narrative. Ahora vayamos a Hechos 1:1. Now go to Acts 1:1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Okay? So Hechos is parte 2. Acts is part 2. Part 1 covers the importance of the ministry of Jesus on earth. The things Jesus taught, the things Jesus did. That's the Gospel of Luke. La parte 1, el Evangelio de Lucas, habla acerca de Jesús, su ministerio terrenal, lo que Él habló, lo que Él enseñó, lo que Él hizo. Parte 2, que es el libro de los Hechos, part 2, which is the book of Acts, is el resultado del ministerio de Jesús en la vida de sus seguidores. The book of Acts describes and instructs us on the results of the ministry of Jesus in the lives of his followers. ¿Cuántos seguidores de Cristo estamos aquí en esta tarde? How many followers of Jesus are here tonight? I would hope that every single one of us, espero que cada uno de nosotros. So then, the book of Acts is important for us. El libro de los Hechos es importante para nosotros because we're followers of Jesus. So we're going to be instructed on how the gospel is to impact our lives as the church of Jesus Christ now. El libro de los Hechos es importante porque para nosotros los seguidores de Cristo nos instruye en cómo el evangelio debe impactar nuestras vidas para ahora ser la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesús sigue adelante. The Church of Jesus Christ moves forward. Y conforme la iglesia de Jesús sigue en la tierra, el libro de los Hechos, las doctrinas, las teologías de Hechos son para la iglesia. As long as the Church of Jesus Christ is on earth, the doctrines, the theology of the book of Acts is for the church even today. Digo esto porque hay muchos que dicen que muchas de las cosas que ocurrieron en el libro de los Hechos ya no son para la iglesia de hoy. I say this because there's people who believe and teach and preach that the things that we read about in the book of Acts are no longer for the church today. Maybe not this week, but I believe in the next few weeks we're going to be going over why that is incorrect.
Tal vez hoy no nos va a dar tiempo, pero en las próximas semanas vamos a estar repasando por qué eso es una enseñanza incorrecta. Las cosas que leemos en Hechos sí son para la iglesia de hoy, sí son para nuestras vidas. They are for our lives y los tenemos que desear. We should desire it. Es el fundamento de la iglesia. It is the foundation of the church. So let us move forward. Es importante entender la importancia del libro de los Hechos. It's important to understand the importance of the book of Acts. It's not only a narrative, but it is an instructional narrative on how the church of Jesus Christ is to move on this earth. No es solamente un narrativo el libro de los Hechos, pero es un narrativo instruccional que instruye a la iglesia cómo moverse en esta tierra. Okay? Porque yo no sé, si el Espíritu Santo no me guía, yo no sé cómo moverme. If the Holy Spirit does not guide me, I don't know how to move. Okay? But let's move on. Let's move on. We got to move forward. En nuestro guía de estudio del doctrina número 7 vamos a brincar un poco porque tengo que llegar a unos puntos importantes el día de hoy. We're going to be jumping around because I need to get to some very important points today. So we're not going to follow the entire study guide. No vamos a seguir el guía de estudio completamente. Okay? Pero el punto número 2 dice, point number 2 says, con el bautismo viene una investidura de poder para la vida y el servicio, la concesión de los dones espirituales y su obra y su uso en la obra del ministerio. Esta experiencia es distinta a la del nuevo nacimiento y subsecuente a ella. So quiero repasar aquí rápidamente. El bautismo en el Espíritu Santo es poder sobrenatural que viene de Dios para la vida de un cristiano. So the baptism in the Holy Spirit is supernatural power that comes from God for the life of a believer. Okay? And it is the baptism in the Holy Spirit. Okay? It is power. Look at verse number 8 in Acts 1. Verse number 8, Hechos 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder, but you will receive power. Okay? Why? Why do we need supernatural power? ¿Por qué necesitamos poder sobrenatural? Can't the church reach this world without the supernatural power of the Holy Spirit? ¿Que no la iglesia puede alcanzar al mundo sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo? I don't know, look around. How is our world looking right now? ¿Cómo se ve nuestro mundo en estos momentos? ¿Qué piensa usted? ¿Las cosas van bien? Are things going well in our world? They could be better, right? Pueden hacer mejor. A lot better. Mucho mejor. Obviously, it could get worse too. Obvio, puede ser peor, but it's not going well. No va bien. Why? Because the church has tried to reach the world without the supernatural power of the Holy Spirit. La iglesia ha intentado alcanzar nuestro mundo sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Claro, se llegan algunas metas, pero no eficientemente. We reach some goals, but never effectively. Miren en la vida de Jesús. Look at the life of Jesus. Go to Luke chapter 4. En Lucas 4. 18. Jesús mismo dependía, necesitaba de la unción y el poder sobrenatural del Espíritu Santo en su vida terrenal para administrar lo que Dios le había mandado hacer. Jesus himself, depended on, needed the supernatural power and anointing of the Holy Spirit to fulfill his ministry on earth. Y quiero hacerles una pregunta antes de leer.
Are we any better than Jesus? ¿Nosotros seremos mejor que Jesús? Hay alguien aquí que pueda decir, yo puedo hacer mucho más mejor de lo que Jesús hizo en la tierra. Is there somebody here who could say, I can do better than what Jesus did on earth? Obviously not. Obviamente no. He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. The creator of all things. He is God himself. Él es Dios mismo. Pero aún así, en su forma humana, Él dependía y necesitaba de la unción y el poder sobrenatural del Espíritu Santo. In his own human form, he needed and depended on the supernatural power of the Holy Spirit. Read Luke 4:18. Leamos Lucas 4:18. Actually, we're going to read verses 17 through 21, del 17 al 21. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nosotros ya sabemos lo que Jesús hizo en esta tierra. We know what Jesus did. Él levantó a muertos. He rose people from the dead. Él sanó a ciegos. He healed blind people. He walked on the water. Él caminó sobre las aguas. Él multiplicó panes y peces para miles. He multiplied fish and bread for thousands of people. Jesus worked in supernatural ways. Jesús obró en formas sobrenaturales. Era la única forma que él iba a ser exitoso en su ministerio terrenal. It was the only way he was going to have success in his earthly mission. Now we, the church, how much more do we need the Holy Spirit? I'm imperfect. I'm not perfect like Jesus. I'm only human, not divine like Jesus. I need the Holy Spirit, the supernatural power of the Holy Spirit, even more than Jesus. ¿Cuánto más nosotros, la iglesia, para tener éxito en nuestra misión de alcanzar al mundo, de alcanzar a nuestras familias, de alcanzar a nuestra comunidad para Cristo? ¿Cuánto más nosotros necesitamos del poder, la unción sobrenatural del Espíritu Santo? Si Jesús dependía de ese poder sobrenatural, es la única forma que Él pudo hacer lo que Él hizo, cuánto más nosotros que somos imperfectos y Él fue perfecto. Cuánto más nosotros que somos solamente humanos y Él fue divino y humano. Cuánto más nosotros, la iglesia de Jesús, necesitamos de este poder sobrenatural. Y tal vez tú dices: pero yo no voy a hacer lo que Jesús hizo. Yo no tengo que caminar sobre las aguas. Leamos lo que dice Juan 14:12. Maybe you say, but I don't know. I don't have to do the things Jesus did. I don't have to walk on the water. I don't have to raise the dead. Well, we should be, pero debemos de estar haciendo las cosas que Jesús hizo. Él nos dice que debemos de. He says that we should. Look at John chapter 14 verse 12. Juan 14:12. Del 12 al 14, from verses 12 through 14. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Voy a pausar ahí. I'm going to stop there. Jesus did amazing things by the supernatural power and anointing of the Holy Spirit. Jesús hizo cosas asombrosas por el poder y la unción sobrenatural del Espíritu Santo. And Jesus says that if we believe, we can do even greater things. Jesús dice que si nosotros creemos, podemos y debemos de hacer cosas mayores.
¿Será por nuestra fuerza, nuestra habilidad, nuestro conocimiento humano que estas cosas se harán? Is it going to be by our human abilities, our human knowledge, our human skills that we're going to be able to do those greater things? Obviously not. Obviamente no. Va a ser por el mismo poder y unción sobrenatural de la cual Jesús dependía de. It has to be by the same supernatural power and anointing that Jesus himself depended on. And he makes that clear in the following verses. Y él hace esto claro en las escrituras que siguen. Leamos el del 12 al 14 de nuevo. Let's read 12 through 14 again. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Porque yo voy al Padre. Jesús dijo, ¿por qué es importante que yo vaya al Padre? Para que el Espíritu Santo venga. Because I go to my Father. Jesus made it clear that he had to go to the Father so that the Holy Spirit can come down. This is in direct connection with the Holy Spirit coming down upon his followers. Esto es en conexión directa con el Espíritu Santo siendo derramado con sus seguidores. Sigan en el versículo 13, verse 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Tenemos que entender, we must understand, as individuals, as families, as a church, como individuos, como familias, como iglesia, que sin el mover sobrenatural constante del Espíritu Santo en nuestras vidas, mucho de lo que hacemos y hablamos nunca va a llegar al nivel de eficiencia que queremos ver. We need to understand that if we are not, experiencing a constant move and outpouring of the supernatural power of God, a lot of the things that we do and say will never have the effective results that we want to see. Por eso vemos, aún nosotros, una iglesia pentecostal, mucho dependemos de nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestro conocimiento humano. Even us, we're a Pentecostal church, but in our midst, we depend a lot on our human abilities, on our human strength, on our human knowledge. Y es como ver un carro que está dando nomás vueltas la rueda, pero no va a ningún lado. It's like when you're on the treadmill, okay? No sé cómo se diga en español un treadmill, pero esa cosa que corres en el gimnasio y corres, pero no vas a ningún lado porque está fijo. A veces así la iglesia se siente, estamos haciendo mucha fuerza humana, pero no estamos llegando a donde queremos llegar. Sometimes that's how the church feels. We're putting in a lot of strength, a lot of effort, humanly speaking, but we're not getting very far because the church was never intended to depend on our human abilities. La iglesia nunca fue establecida con la intención de depender de nuestras fuerzas humanas. Desde el comienzo, from the beginning, what does Acts begin with? ¿Con qué comienza Hechos? Regresen a Hechos. Go back to Acts, chapter 1, capítulo 1. Después de su introducción, mira a lo que va Lucas inmediatamente. As soon as he finishes his introduction in verse 3, look at what Luke begins to focus on. In verse 4 to 5, versículos 4 al 5, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por ser un libro instruccional, tenemos la introducción y él va directamente a lo importante, el bautismo en el Espíritu Santo. For being an instructional narrative, it's important to understand that as soon as Luke does his introduction, he goes right to what is important of this book, the baptism in the Holy Spirit. Jesús mandó a sus discípulos
no hagan nada hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo. Jesus told his disciples, don't do anything until you have been baptized in the Holy Spirit. Ahora, otra pregunta. Los discípulos de Cristo, ¿de quién aprendieron? Who did Jesus' disciples learn from? It's a trick question. De Jesús. From Jesus. Is there a better teacher or leader than Jesus today? ¿Hay mejor maestro, líder que Jesús el día de hoy? Si ellos aprendieron, caminaron, vivieron con Jesús por 3 años, they lived with Jesus, they learned from Jesus, they walked with Jesus, and still all they had learned and seen was not going to be good enough without the baptism in the Holy Spirit. Y aún así, todos los que ellos aprendieron de Jesús y vieron de Jesús, no era suficiente sin el bautismo en el Espíritu Santo. Muchos dicen, pero ahora la iglesia está madura, hemos crecido, tenemos la Biblia completa, tenemos institutos bíblicos, ahora estamos educados. Nada de eso se compara con caminar con Jesús personalmente por 3 años. Me tienen que perdonar, pero es mi opinión. In my opinion, none of that, not even the fullness of the word, not Bible school, nothing compares with walking with Jesus personally for 3 years. And they still needed the baptism in the Holy Spirit. Y aún así necesitaban el bautismo en el Espíritu Santo. Es lo que va directamente Lucas, Jesús mandándoles ir al aposento alto y no se vayan hasta que sean bautizados en el Espíritu Santo. Jesus commands them to go to Jerusalem and to wait for the promise of the Father. Ahora, es importante entender algunas cosas en el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es algo diferente que la salvación. No es lo mismo. The baptism in the Holy Spirit is not the same as salvation. La salvación, la palabra técnica para la salvación es la regeneración. Okay? The technical word for salvation is regeneration. Okay? So deja darles un ejemplo. Let me give you an example. Si nos va la luz aquí, if the electricity goes out here y todo está oscuro and everything is dark y la ciudad dice no va a haber luz por 5 días, and the city says there's not going to be light for 5 days, pero tenemos comida en el refrigerador y hay cosas que hacer, ¿qué es nuestra opción? We have food in the refrigerator, we have things to do. What is our option? Hay opciones, estamos en el año 2021, come on. ¿Cuál es nuestra opción? Un generador. ¿Qué se hace? Se conecta algo al generador y del fuel, no sé cómo se diga fuel, fuel, come on, help me out. Usualmente es gasolina que trae el generador, ¿verdad? A veces o diferente, algo que da energía. De esa energía que produce el generador podemos regenerar el edificio completo. You know, from the energy that we can take from that generator, we can regenerate the electricity in our building because it's a different source of power. Es una fuente diferente de poder. Así es la salvación. Okay? That's what salvation is. Nuestros espíritus están desconectados de Dios antes de la salvación. Our spirit is disconnected from God before we're saved. But when I have faith in Jesus, pero cuando yo tengo fe en Jesús, el Espíritu Santo ve, Oscar ha ejercido fe. Ahora yo lo voy a conectar con Jesús. The Holy Spirit sees Nancy has exercised faith in Jesus Christ. Now I'm going to come in and reconnect her with Jesus. And that's salvation. Eso es la salvación.
Cuando hablamos acerca del bautismo en el Espíritu Santo, no estoy diciendo que usted no tiene al Espíritu Santo si no habla en lenguas. When I talk about the baptism in the Holy Spirit, I'm not saying that those of you who are not baptized and speak in tongues don't have the Holy Spirit. Toda persona que ha venido a Jesús tiene al Espíritu Santo en él o en ella. Every person that has come to Jesus has the Holy Spirit in them. How many of you guys have come to Jesus? ¿Cuánto han dado su vida a Jesús? Levanten su mano. Then you have the Holy Spirit in you. Tú tienes al Espíritu Santo en ti. Él entró en ti. He came in you y Él te conectó con Jesús, and He connected you with Jesus. Él te ha regenerado. He has regenerated you. And that's what Paul talks about in 1 Corinthians chapter 12. Eso es lo que Pablo habla acerca de en 1 de Corintios 12. Abran su Biblia conmigo. I'm going to begin to move really fast because we're running out of time and there are really important things I need to cover. So voy a mover un poquito más rápido porque nos está acabando el tiempo y hay cosas importantes que tenemos que cubrir para el día de hoy. We have a deadline today. Tenemos una línea muerta. Deadline. How do you say deadline in Spanish? Una meta que tenemos que llegar para el día de hoy. 1 Corinthians chapter 12. Okay, verse 12 through 13. Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. So aquí dice que el Espíritu Santo vino y nos bautizó en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, o más bien, el Espíritu Santo vino y nos bautizó en Cristo. Eso es la salvación. Okay? Paul is saying that the Holy Spirit comes and baptizes us into the body of Christ, or in other words, baptizes us into Christ. That is salvation. El Espíritu Santo viene y nos bautiza en Cristo. Es la salvación. Yo ya tengo el Espíritu Santo. Él me ha conectado con Cristo. We already have the Holy Spirit. He has connected us with Christ. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es diferente. The baptism in the Holy Spirit is different. Okay? Let me find my note real quick. Déjenme buscar mi nota rápidamente. Mateo 3:11. Matthew 3:11. Matthew 3:11, Mateo 3:11. Estas son las palabras de Juan el Bautista. These are the words of John the Baptist. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiero que noten algo. La salvación es cuando el Espíritu Santo viene y nos bautiza en Cristo. Juan el Bautista no está hablando de la salvación. Juan el Bautista está hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque él dice que ahora Cristo viene y nos bautiza en el Espíritu Santo. Recuerden, la Trinidad son tres distintas personas con tres distintas funciones. Sería un grave error decir, pero es lo mismo. No, Jesús y el Espíritu Santo no son la misma persona. Son un Dios, tres distintas personas. La salvación es cuando el Espíritu Santo viene y me bautiza, me conecta con Cristo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es cuando Cristo ahora viene
y me bautiza en la plenitud del poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Son completamente diferentes. Y quiero tomar una nota más en esto antes de proceder a otro punto. En Juan 20, en John 20, y yo ya les he hablado de esto, pero lo voy a mencionar otra vez. I've spoken to you about this, but I'm going to speak it again. Juan 20 es el capítulo del día de resurrección, el domingo de resurrección. El capítulo comienza con la mañana del domingo de resurrección. John chapter 20 is a chapter that talks about Resurrection Sunday. The beginning of the chapter starts with Resurrection Sunday morning. We're not going to read the morning. We're going to read about the evening. Vamos a leer de la tarde. Ya se puede decir la noche del domingo de resurrección para entrar al lunes. El versículo 19 al 22. Verses 19 through 22 en John 20 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día del domingo de resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Punto. Receive the Holy Spirit. Fue en ese momento, en la tarde del domingo de resurrección, donde los discípulos oficialmente fueron regenerados por el Espíritu Santo. La salvación por la gracia fue efectiva en la vida de los discípulos en ese momento. Okay? It was on Sunday night of Resurrection Sunday where the disciples officially received their regeneration. They were officially saved by grace. Okay? Y muchos dicen, pero lo que Jesús dijo en el 22 es simbólico. Les sopló y les dice: recibid el Espíritu Santo, porque 50 días después lo iban a recibir. Eso es muy incorrecto y les voy a explicar por qué. A lot of people say, well, that's just symbolic. It says that Jesus breathed on them, so it's a symbolism that they were going to receive it 50 days later. You can't do that. No podemos hacer eso, porque si no, tendríamos que decir que cuando dice que Jesús caminó sobre las aguas, solamente fue simbólico y no literal. Cuando dice que Jesús levantó a los muertos, entonces podríamos decir que fue simbólico y no literal. ¿Ven el problema? When we pick and choose qué nos gusta y qué no nos gusta, causamos problema. Un narrativo no es un libro simbólico. Esos los libros proféticos. Los narrativos son literales. Cuando dice que Jesús caminó sobre las aguas, es que Él caminó sobre las aguas. Cuando dice que Jesús se levantó de los muertos físicamente, es que físicamente se levantó de entre los muertos. Cuando dice que Jesús les sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, es que lo recibieron en ese momento. Y ahí fueron salvos, pero no bautizados en el Espíritu Santo. Fueron bautizados en el Espíritu Santo 50 días después, en el domingo de Pentecostés, en el aposento alto. Tenemos que entender, hay una diferencia entre la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es algo que muchas iglesias combinan y dicen: es lo mismo. Si tú eres salvo, tú ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, porque tú ya tienes al Espíritu Santo en ti. Y la respuesta es no. Eso es regeneración, que es algo muy diferente que el bautismo en el Espíritu Santo. Y ya les he explicado la diferencia entre los dos. ¿Lo entendemos bien? Okay. So baptism in the Holy Spirit is not the same as salvation. It does not happen at the same time.
Vamos a ver, y vamos a terminar con esto. Ahora vamos a cambiar al número 8, al guía número 8. Este es el que está nomás en inglés, o me perdonan, pero los hermanos que no lo tienen en español, por favor tomen notas. Okay. Vamos a leer, antes de entrar a esto, algo importante de entender de un narrativo. Okay. Cuando un narrativo repite algo varias veces, especialmente siendo un narrativo instruccional, es que debemos de poner atención y más bien seguir la instrucción. Okay? When a narrative repeats something constantly, and especially if it's an instructional narrative like Acts, when it repeats it constantly, it's probably because we should pay attention to that. It's probably really important, and we should probably follow the instructions. Okay? Quiero darles un ejemplo en Hechos. Okay? En el versículo 2, en el capítulo 2, en chapter 2, Judas el traidor había muerto. Judas the betrayer had died. Y los 11 dijeron, pues tenemos que reemplazar a Judas, porque Jesús quería 12 y tenemos que tener un número 12. And the 11 said, we have to replace Judas. Jesus chose 12 of us and we need to have 12. So ellos se juntaron y vemos lo que dice en el versículo 24 al 26. So we see what it says on verses 24 through 26. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tomen la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Echaron suertes. Okay, they cast lots. ¿Qué es echar suertes? What does it mean to cast lots? Un ejemplo, voy a agarrar un montón de palitos de diferentes tamaños. I'm going to get a bunch of sticks of different sizes. Y los voy a poner en mi mano. I'm going to put it in my hand. Y lo de arriba todo va a estar al mismo nivel. Pero yo voy a esconder los tamaños de los palitos. Nadie los ve. Okay? Y voy a decir, que hermano Oscar y James, ustedes son los dos candidatos para reemplazar a Judas. El que escoja el palo más largo va a ser el que sigue. Okay? Eso es echar suertes. Okay? That's what it means to cast lot. When we say, Brother Oscar, James, you guys are going to replace Judas. One of you guys, whoever picks the longest stick is going to be the next apostle. Okay? Está en un narrativo, pero nomás sale una vez. So, más bien no es la forma de elegir líderes en la iglesia. Okay? It's in the narrative, but it only happened one time. So it's probably not what Luke is saying we should use to pick leaders. Imagínense, queremos un nuevo pastor, vamos a echar suertes. A quien le saque el palo más largo es el pastor que sigue. All right? Está en el narrativo, pero sale una vez. Es decir, no es muy importante, no le pongan mucha atención, nomás es para decirles lo que pasó. Y también fue antes que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo, solo les faltaba un poco de guianza sobrenatural. Pero, al contrario, vemos que cuando habla del bautismo en el Espíritu Santo son varias veces. Y aquí es donde vamos a entrar a la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. El día de hoy me voy a pasar unos minutos porque tengo que terminar con esto para el día de hoy. No va a tomar mucho más, pero sí es importante cubrir esto el día de hoy, porque esto nos va a dar a entender que el bautismo en el Espíritu Santo es algo que constantemente el libro de los Hechos menciona. Y que la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo inicial física es hablar en lenguas. Porque la evidencia sigue en casi todas las instancias cuando se menciona el bautismo en el Espíritu Santo.
Y eso es importante entender el día de hoy. So we're going to understand, we're going to be looking at the narrative, how it constantly mentions the baptism in the Holy Spirit. And not only does it mention the baptism in the Holy Spirit constantly in the lives of the believers, of the apostles, of the disciples, but it mentions that the physical initial evidence of the baptism in the Holy Spirit that always was present is speaking in tongues. Porque hay muchos que dicen, tú puedes ser bautizado en el Espíritu Santo, pero no tienes que hablar en lenguas. Si te caes, si lloras, si brincas, eso es una evidencia, ya tienes el Espíritu Santo. There's a lot of people who say you can be filled and baptized in the Holy Spirit, but you don't have to speak in tongues. If you fall, if you cry, if you jump, those are all signs. That's not what the book of Acts says. No es lo que el libro de Hechos dice. Okay? As much as, and I'm going to be honest, as much as speaking in tongues is a weird sign, I have to accept it because that's what the Word of God says. Tengo que ser honesto. Cuanto sea tan raro el hablar en lenguas como una evidencia, es lo que la palabra del Señor delinea y yo lo tengo que aceptar y creer por la fe. Es igual de raro como decir que Dios se encarnó y nació de una virgen. No es natural, no es normal, pero lo tengo que creer, lo que tengo que aceptar. You know, it's as weird as saying that the supernatural, all eternal God became flesh and was born of a virgin on earth. That's weird. It's not normal, but we believe it. We accept it by faith. And it's the same thing with speaking in tongues. So let's do this. As soon as we get over this, we're going to be done. So if you're on study guide number 8, it's point number 12. Los que tienen el estudio de guía número 8 es el punto número 12. So la primera instancia que vemos el bautismo en el Espíritu Santo es en Hechos capítulo 2. The first instance when we see the baptism in the Holy Spirit is in Acts chapter 2 verses 1 through 4. Versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. So, la única señal que ocurre después de que son llenos en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. El viento vino antes, las lenguas de fuego vinieron antes. So, no son señales de que ya ha pasado. Lo único la única señal que sigue el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. The only sign mentioned here that follows being filled in the Holy Spirit is speaking in tongues. The wind came before, the fire came before, so it's not a sign. The only sign that they had been baptized was that they spoke in tongues. Ahora, voy a hacer una pausa aquí. Hay muchos que dicen, pero fueron lenguas humanas. No es las lenguas que muchos pentecostales hablan. Eso es incorrecto también, no lo vamos a cubrir hoy. Eso va a ser en la próxima sesión. Okay? So mantengan eso en mente. There's a lot of people who say, but those were earthly languages. They're not the language or the tongues that a lot of Pentecostals speak today. They call it gibberish. That's actually not what the Bible says. And we're going to go over that, not today, but in our next Bible study. That it can be tongues and it cannot be, and it also can be not earthly tongues as well. Pueden ser lenguas terrenales y también no tienen que ser lenguas terrenales. La Biblia no dice eso. Pero vamos a cumplir con lo que hemos dicho. So la primera instancia es en el aposento alto, en el capítulo 2 donde leímos. Okay? Ahora vayan al capítulo 3. Okay? Go to chapter 4, I'm sorry, capítulo 4, me disculpan. Peter and John, miraculously, by the power of Jesus Christ through the Holy Spirit, heal a lame man. Pedro y Juan, por el poder del Espíritu Santo en ellos, ahora que han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, traen sanidad a un hombre cojo
predican la palabra de Dios y son arrestados. They preach the word of God and they're arrested. They are beaten. Son azotados, arrestados, pero finalmente los dejan ir libres. They're arrested, they're beaten, but they finally let them go. So notice when they are released, notemos cuando ellos se les deja ir. Miren lo que dice Hechos 4 del 27 al 31. Look at Acts 4, 27 through 31. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. So, estos son los mismos apóstoles que habían sido llenos en el aposento alto. De nuevo fueron llenos para seguir adelante en su obra. So the same apostles that had been filled with the Holy Spirit in the upper room were filled again to continue with the work. Eso es decir que no es suficiente, fui bautizado hace 10 años, hablé en lenguas. Ese fue mi bautismo. No, la Biblia claramente dice que eso es algo que constantemente debe de estar pasando en nuestras vidas. The Bible makes it clear that this is something that constantly needs to be happening. It's not good enough that you were baptized in the Holy Spirit 10 years ago and that was the last time you spoke in tongues. We need supernatural power from God every day. Necesitamos poder sobrenatural de Dios todos los días. Miren lo que dice. Esos son dos ocasiones en cual los seguidores de Cristo son llenos del Espíritu Santo. Two occasions that the followers of Jesus are filled with the Holy Spirit. We're not going to go over all of them, but we're going to go over the most important ones. No vamos a repasar todos, pero vamos a repasar los más importantes. Hechos 8, Acts 8. Del 14 al 19. Acts 8, 14 through 19 says, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que la imposición de las manos de los apóstoles se daba, el Espíritu Santo les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Algunos puntos importantes en esta porción. Some important points in this portion. Los samaritanos ya habían sido salvos. The Samaritans had already been saved. La Biblia dice, ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús. They had already been baptized in Jesus' name. Ya habían recibido la palabra. They had already received the word. Pero los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan para que recibiesen el Espíritu Santo, o más bien el bautismo en el Espíritu Santo. But the apostles that were in Jerusalem sent Peter and John so that the Samaritans would receive the baptism in the Holy Spirit. Primer punto, la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo, más evidencia que no son lo mismo. More evidence that salvation and the baptism in the Holy Spirit are not the same thing. They're different. They happen at different times. Pasan en diferentes momentos. Number 2, the baptism in the Holy Spirit has to be a top priority in the church. El bautismo en el Espíritu Santo tiene que ser una prioridad extremadamente importante en la iglesia. Los apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron a Pedro y a Juan no para enseñarles a ayunar, no para enseñarles a estudiar la Biblia, no para enseñarles a diezmar.
enviaron a Pedro y a Juan para que recibiesen el bautismo en el Espíritu Santo, porque era lo más importante después de la salvación. The apostles that were in Jerusalem sent Peter and John to Samaria, not to teach them how to pray, not to teach them how to fast, not to teach them how to tithe or how to study the word. They sent them so that they would be baptized in the Holy Spirit, because that was the most important thing for them after salvation. Si usted en esta noche está aquí, es salvo y no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, es extremadamente importante que usted comience a orar, buscar y pedirlo del Señor. If you are here tonight and you've not been baptized in the Holy Spirit, but you're saved, you have God, you have the Holy Spirit, but you need to be praying and asking and seeking and saying, Lord, I need to be baptized with your Holy Spirit. Amen. El siguiente punto importante aquí, the third important point, es que aquí no menciona hablar en lenguas. It doesn't mention speaking in tongues. Pero Simón era un mago. Simon was a sorcerer. Él conocía el poder oscuro. He knew dark power. Él podía hacer magia. He could do magic. The Word of God tells us. La Biblia dice que era un hombre que conocía poder y magia oscura. He was a man who knew dark magic and power. Hermano Oscar, ven. Simón les dijo, yo les pago dinero si me dan el mismo poder. ¿Creen ustedes que un mago que conoce poder y magia va a pedir dinero para decir, has recibido al Espíritu Santo? All right, tienes al Espíritu Santo, hermano, muy bien. Un mago, una persona que conoce poder y magia, ¿va a pagar dinero para hacer eso? No hay lógica. It's not logical that someone who knows what magic and power is going to pay money to be able to say, you have received the Holy Spirit, bless you, and nothing happens. Esto, gracias hermano, aunque no dice que hablaron en lenguas, nos da bastante evidencia que algo sobrenatural tuvo que haber estado pasando en la vida de las personas que los apóstoles les impusieron las manos para que este mago dijera, wow, ese poder yo nunca lo he visto, yo lo quiero. This tells us that something supernatural had to have happened when the apostles laid hands on the Samaritans for this sorcerer to say, wow, I have never seen that kind of power. I want it. How much money do I need to give you for that? ¿Cuánto dinero te tengo que dar para eso? Something crazy must have happened that day. Algo sobrenatural tuvo que haber pasado. Okay, let's go to the next one. Al siguiente, we're almost done here. Hechos 9, Acts 9, del 10 al 19, from 10 to 19. We're going to actually skip ahead. Vamos a go to 13 to 19, 13 al 19. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Wow, aquí tenemos la historia de la salvación del apóstol Pablo, the salvation story of the apostle Paul. Ananias was sent by Jesus Christ. Jesús mandó a Ananías para que Pablo recobrara vista, so that Paul could regain his sight.
Y Ananías dice que el Señor le dijo para que Pablo sea lleno del Espíritu Santo. And Ananias says that the Lord had told him that Paul had to be filled with the Holy Spirit. Pablo ya era salvo. Otra vez, Paul was already saved, pero no había sido lleno del Espíritu Santo. He had not been filled with the Holy Spirit. O de nuevo, Jesús no le dijo, Ananías, enséñale a Pablo a ayunar. Ananías, enséñale a Pablo a diezmar. Jesús mismo mandó a Ananías con la misión de que Pablo sea lleno del Espíritu Santo. La importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Again, Jesus didn't say, Ananias, teach Paul how to tithe. Teach Paul how to fast. No, he said, go. He must be filled with the Holy Spirit. That's how important it is that Jesus himself sent Ananias so that Paul would be filled with the Holy Spirit. Tan importante que Jesús mandó a Ananías para que Pablo fuera lleno del Espíritu Santo. Again, I know it doesn't say that Paul spoke in tongues here. Yo sé que otra vez no dice que Pablo habló en lenguas, pero si vamos a 1 de Corintios 14, 18, if you go to 1 Corinthians 14, 18, es muy evidente que Pablo habló en lenguas cuando él fue bautizado en el Espíritu Santo en esa ocasión. We have all the evidence we need to know that Paul did speak in tongues when he was baptized in the Holy Spirit when Ananias prayed for him. Look at 1 Corinthians 14, 18. 1 de Corintios 14, 18. Y estos son las palabras de Pablo. These are the words of Paul. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba en lenguas y lo hablaba bastante. Paul spoke in tongues a lot, frequently. Okay, we have 2 more points and I'll be done. Okay? Hechos 10, 44. Acts 10, 44. Del 44 al 48. 44 through 48. Este es cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, el soldado romano. This is when Peter preached in the home of Cornelius, the Roman soldier. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. De nuevo, estas personas ya eran salvas. These people were already saved. Simplemente no les habían permitido ser bautizados en agua porque no eran judíos. They had not allowed them to be baptized in water because they were not Jews. But they were saved. Eran salvos. Pero no recibieron el bautismo en el Espíritu Santo hasta después. And they did not receive the baptism of the Holy Spirit until later. ¿Y cuál fue la señal? And what was the sign? ¿Cómo supo Pedro y los judíos que los gentiles también habían sido bautizados en el Espíritu Santo? How did Peter and the other Jews know that the Gentiles had also been baptized in the Holy Spirit? Porque los oyeron hablar en lenguas. They heard them speak in tongues. See, Peter and the Jews would have never believed that the Gentiles could be at the same level as them. But Jesus came and filled them, and they spoke in tongues. Hablaron en lenguas. Y el último, Hechos 19 del 1 al 7, Acts 19, 1 through 7. And I'm going to ask the worship team to come up and the ushers to get ready for offerings. And we'll be dismissed with our offerings to go into our prayer service. Acts 19, 1 through 7. Hechos 19 del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. De nuevo, estas personas ya eran salvos. These people were already saved. Dice que eran discípulos. They were disciples. They were followers of Jesus. They had given their life to him. Habían dado su vida a Jesús. Y Pablo, ¿cuál es su primera pregunta de Pablo? What is Paul's first question? Have you read the whole Bible? ¿Ya leíste toda la Biblia? ¿Ya sabes ayunar? Do you know how to fast? Are you tithing? ¿Estás diezmando? No. The most important thing, la cosa más importante fue: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? ¿Fuiste bautizado en el Espíritu Santo cuando creíste? Were you baptized in the Holy Spirit when you believed? And they said, we didn't even know that there's a Holy Spirit. Nosotros ni sabemos que hay un Espíritu Santo. And Paul says, well, come here. You're about to know him. Y Pablo les dije: ven acá, lo van a conocer ahorita. Y ellos son bautizados en el Espíritu Santo, hablan en lenguas, profetizan y son bautizados en el nombre de Jesús. They are filled with the Holy Spirit, they speak in tongues, they prophesy, and they are baptized in water. That's about 7 or 8 instances in this instructional narrative that the baptism in the Holy Spirit is of extreme importance. That says a lot about the doctrine of the baptism in the Holy Spirit, because the book of Acts only has 30 chapters, 28. El libro de los Hechos solamente tiene 28 capítulos y hay más, pero nosotros hemos repasado 8 instancias que hablan acerca de la importancia del bautismo en el Espíritu Santo en un narrativo instruccional. Eso es grande. Eso nos hace saber que eso es importante para la iglesia de todos los tiempos. Pónganse de pie, hermanos. La semana que viene tenemos nuestros servicios de experiencia aposento alto. No quiero que falten. Usted, hermano, hermana adulto, si no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, es importante que usted comience desde ya a ayunar y orar, porque yo no lo puedo hacer, el pastor no lo puede hacer, solamente el Señor viene y es el que nos llena de su Espíritu Santo. Okay? Es importante. We're going to dismiss our live stream at this time. Thank you. God bless you. Vamos a despedir nuestra transmisión en este momento. Dios les bendiga.